El agua. El agua en Linares, Jaén, es víctima de dos paisajes productivos que imperaban e imperan en la región. Dos verdugos que o la trataban como un residuo o la sobreexplotan comportando su escasez. Actualmente el paisaje olivarero ha conquistado la región, poniendo al límite los acuíferos subterráneos bombeando agua a través de miles de pozos, derrochando así un bien que escasea en el territorio. Por otro lado, el paisaje minero se originó a partir del rasgo más singular de la geología de Linares, su extensa red de filones, fracturas del batolito granítico que concentraban las vetas de plomo. Estos dieron lugar a una vasta red de minas y galerías subterráneas, pero estas galerías se inundaban con frecuencia, lo que llevó a la creación de diversos sistemas destinados a evacuar el agua. Pozos, malacates, galerías de drenaje. De esta manera el agua se acabó convirtiendo en un problema que se debía solventar. El socavón general de desagüe de Linares es una galería de drenaje subterránea de más de 12 kilómetros, que conecta con numerosas minas y que hoy en día sigue conduciendo las aguas mineras hasta el río Guadalimar. Sus condiciones hidrológicas únicas, con un caudal permanente y una menor dependencia de las variaciones climáticas de la región, lo convierten en un artefacto territorial estratégico. A partir de esta infraestructura obsoleta nace la ubicación del proyecto, en el punto más aguas abajo de la red minera. Así nos ubicamos en el filón de San Miguel, un área salpicada por escombreras de estériles y rodeadas de olivares, donde se pretende intervenir en su ciclo hidráulico y así aprovechar los intersticios de la zona. El proyecto se concibe desde dos escalas. Para la arquitectónica se denomina el término cúmulo, una intervención cuyo denominador común es su función, almacenar y redistribuir el agua que la atraviesa. Se diseñan dos tipos de cúmulo dependiendo de su fuente de abastecimiento hídrico y localización. Los cúmulos extractores se abastecen principalmente de las aguas mineras y se encontrarán alineados en superficie con la galería de drenaje subterránea de la que beberán. Los cúmulos amortiguadores vinculados a las aguas pluviales se encontrarán junto a las escombreras en las zonas de mayor escorrentía. Para la escala territorial, entender el clima de Linares ha sido clave para diseñar su funcionamiento. A lo largo del año, Linares transita entre dos extremos climáticos, las sequías estivales de verano y las lluvias torrenciales e irregulares de invierno. Son estos extremos desde donde precisamente se han proyectado las dinámicas del sistema. Se proyecta una red, un embalse capilar, con la intención de almacenar y redistribuir el agua gracias a la relación de los cúmulos entre sí. En verano, los protagonistas son los extractores, encargados de dosificar el agua al resto del sistema. En invierno, cuando el sistema entre en máximos, los amortiguadores derivarán el agua recogida al resto de la red. De las conexiones entre cúmulos se encargará la red de acequias, distribuyendo y regando a lo largo del territorio. Pero, ¿cómo funciona un cúmulo amortiguador? Este constituye la pieza de carácter paisajístico del sistema y se activa durante los episodios de lluvia torrencial. Su objetivo es transformar un fenómeno destructivo en una oportunidad para regenerar el paisaje, controlando el agua desde su llegada para después insertarse al ciclo del sistema. El proceso puede resumirse en una secuencia de acciones. En primer lugar, amortiguar. El agua escorrentía pierde velocidad mediante una serie de estrategias de contención. Muros y gaviones estabilizan las laderas, reducen la erosión y protegen el patrimonio minero. Acumular. Una vez dominado el flujo, el agua continúa por gravedad, se prepara el terreno para que pueda derivar a las áreas de biorretención, ralentizando su avance y distribuyendo su caudal. Florecer. Mediante el diseño de jardines de lluvia, el agua favorece la aparición de un nuevo paisaje de ribera, capaz de incrementar la biodiversidad y transformar espacios degradados. Y por último, atesorar. El agua recogida por la acequia tipo, preparada para ser redistribuida hacia el cúmulo extractor. La anatomía de la acequia permite distribuir mientras riega y a su vez protegerse de la radiación solar para evitar la evaporación del agua, conectando así cúmulo con cúmulo. Y ahora, ¿cómo funciona un cúmulo extractor? El complejo se define por el agua que recibe y el agua que evacúa. Su organización responde a los ciclos hídricos que lo atraviesan y que convierten el agua en el origen de los espacios y su funcionamiento. El primero corresponde al ciclo de depuración de las aguas mineras. Primero se bombea el agua sucia del socavón hasta el órgano extractor. Este la oxigena y a modo de fuente la hace visible. A continuación pasa por un proceso de sedimentación y fitorremediación hasta almacenarse en el aljibe principal. Ya tratada, se bombea para climatizar los laboratorios dedicados al estudio químico de las aguas mineras. El resto abandona el complejo hacia un depósito en altura
conectado con una serie de aljibes y acequias elevadas que evacúan el agua hacia otro cúmulo. El segundo ciclo corresponde al aprovechamiento productivo del agua. Comienza con el agua que llega desde las acequias procedentes de otros cúmulos. Este flujo atraviesa los invernaderos y las zonas de cultivo hasta desembocar en un aljibe complementario. Desde aquí el agua sigue dos posibles recorridos: o se bombea para alimentar el riego en altura de los invernaderos, o se conduce al aljibe principal y se incorpora a otro ciclo. La organización espacial del complejo se estructura en tres ámbitos diferenciados. A la derecha se sitúa el área productiva, recorrida por las acequias de llegada que abastecen los cultivos y los invernaderos experimentales, espacios destinados al ensayo de especies de ribera autóctonas de Linares. A lo largo de este recorrido se disponen arquetas para la toma de agua, zonas de acopio de materia orgánica y semilleros en los extremos del ámbito. El acceso se produce desde la carretera y el sendero ciclista que conectan el proyecto con la red territorial. La franja central actúa como la espina dorsal del complejo, articulando la circulación, acogiendo en planta baja el recorrido principal y situando sobre él los laboratorios y el núcleo de comunicaciones. Bajo ella se encuentran los aljibes principales. A la izquierda se concentra la infraestructura hidráulica de salida. Esta convive y abastece a los espacios lúdicos y de recreo, concebidos como áreas de sombra y zonas temporalmente inundables, visibilizando el ciclo del agua y haciéndolo interactivo con la gente local. El ensamblaje en la franja central parte de su basamento, formado por los aljibes y ejecutado mediante muros de contención y una losa de cimentación. Sobre este basamento se desarrolla una estructura metálica porticada modular de 6 metros de luz con un forjado de placas alveolares salvando 8 metros. La envolvente de la planta baja es de placas de policarbonato corrugado, mientras que las plantas superiores la conforma una fachada ventilada de doble piel, con hoja interior de hormigón y exterior de paneles cerámicos. La cubierta se compone por cerchas SHS y está revestida por paneles sándwich y placas solares. A la franja central se ensamblan progresivamente el resto de elementos del sistema, como los invernaderos, acequias y aljibes, definiendo la genética constructiva de la intervención. De este modo, las instalaciones del complejo y los ciclos hídricos participan activamente en los espacios que atraviesan, tanto en la conducción productiva, en la climatización del complejo, como en la conducción lúdica del mismo. Así es como el proyecto invierte la lógica histórica de un territorio. Las aguas mineras dejan de ser un residuo que evacuar y se convierten en un recurso que visibilizar, integrándose en un sistema capaz de reaprovechar los ciclos hídricos de la región para generar un nuevo paisaje natural y productivo en las minas de Linares.